Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy con nosotros José Ignacio Guedes. Él es el secretario de la Asamblea Nacional y también secretario general de la Causa R. Bienvenido. Gracias, Lirio, por esta entrevista. Hablemos de seguridad. El presidente Nicolás Maduro anunció que habrá 6 nuevas líneas, un relanzamiento del plan Patria Segura, y sin mencionarlo directamente, pues se refirió tácitamente al homicidio de un actor que, digamos que le puso rostro visible a la inseguridad. ¿Confía usted en que ahora sí será resuelto este problema que flagela a los venezolanos? Bueno, claro que no, obviamente. O sea, el modelo que representa Nicolás Maduro es la causa de la inseguridad. ¿Por qué? Porque al final es un modelo donde el trabajo no es una herramienta de superación social, donde las necesidades están al orden del día, donde hay un mensaje de violencia permanente. ¿Cómo va a hablar de combatir la seguridad un presidente que hace unos días estaba con una metralleta diciendo que iba a repartirla en los barrios de Venezuela, armamento de guerra, con el ejercicio de guerra que hubo? Bueno, esa es la causa. Ellos hablan de paramilitarismo, como para tratar de decir que es un problema heredado o de Colombia, importado de Colombia, para escurrir el bulto y no asumir responsabilidad. Pero el paramilitarismo es ese ejercicio de guerra donde Maduro anuncia, el presidente anuncia que va a armar a los civiles y a sus militancias políticas para amedrentar a la población. Entonces, ese mensaje de guerra permea en la sociedad, y eso, junto a una crisis social sin precedentes, pues genera este cóctel mortal que bueno, tiene estas noticias, estos sucesos tan lamentables como el periodista del canal hermano de Televen, pero que por supuesto eso es un caso más de miles y miles que hay anualmente en Venezuela, y eso no va a cambiar hasta que no cambie el gobierno. El ministro de Finanzas, Ramón Lobo, decía que este 2017 sí será el año de crecimiento, de despegue de la economía a través del rescate de la alianza tripartita, el sector privado, el gobierno y los trabajadores. ¿Usted cree que esto va a ser así, sobre todo cuando todo el 2016 estuvo vigente un decreto de estado de excepción y emergencia económica que se ha prorrogado ya por 6ª vez? Bueno, prórrogas inconstitucionales todas, porque la Asamblea negó ese decreto desde el principio usando su potestad constitucional, que es la Asamblea la que aprueba o desaprueba esos estados de excepción en un lapso determinado por la Constitución. Bueno, por supuesto, el gobierno se ha saltado este control parlamentario, violando la Constitución, pero además no da cuenta de los resultados. ¿Qué resultados le trajo al país ese estado de excepción que lleva ya casi un año de vigencia? Bueno, ninguno. ¿Qué pasó con los motores que Maduro encendió hace ya un año y que nadie sabe qué beneficios trajeron para el país? Yo creo, y te repito, que la mejor medida económica que puede haber en Venezuela es también el cambio de gobierno, porque es el modelo lo que colapsó. No será Maduro quien rescate a este país, porque es él quien lo está sumergiendo en su peor crisis. Y mientras no haya más rectificación, sino ese discurso de vender que hay unos motores nuevos, de que ahora sí, que hay un relanzamiento, pues evidentemente eso es pura demagogia, y vamos a seguir en un modelo empobrecedor, que si lo sumas además al tema de autoritarismo, donde ni siquiera ahora están en dudas hasta las elecciones más básicas. Bueno, estamos ya en una mezcla de dictadura con hambre, con crisis económica, que es lo que nos obliga a nosotros como vanguardia política a seguir impulsando el cambio para beneficio de toda la población. Esta semana está previsto que los facilitadores internacionales traten de rescatar el llamado diálogo al que la Mesa de la Unidad ha dicho que no va a ir y que se ha congelado también porque tanto gobierno como oposición se acusan mutuamente de no cumplir con unos acuerdos que suscribieron. ¿Usted cree que es posible que reviva? Mira, del lado de la MUD hay disposición a generar un diálogo para beneficio del país, para el cambio, para la restitución de la democracia, que creemos además que es el primer paso para rescatar a Venezuela. Ahora, si el gobierno no fue capaz, por ejemplo, de soltar a presos políticos que tienen boletas de excarcelación hoy, por ejemplo, John Goycochea, o el caso emblemático de Antonio Ledesma, si no fue capaz de cumplir esos acuerdos mínimos, pues estamos hablando de más de 100 presos políticos, pero por lo menos 2 que ya estaban acordados, si no ha sido capaz de convocar a elecciones regionales, cumpliendo incluso la propia palabra de Tibisay,
Lucena del año pasado, si no es capaz de lo menos, no va a ser capaz de lo más. Nosotros no creemos en la disposición de diálogo del gobierno, salvo que demuestre lo contrario. Y la manera que demuestre lo contrario es simplemente acatando o cumpliendo los primeros acuerdos que se hicieron el año pasado, delante incluso del Vaticano. Nosotros aspiramos que la presencia del Vaticano nuevamente en Venezuela, que se está constatando esta semana, sea para que le exija al gobierno el cumplimiento de esos acuerdos mínimos y seguir construyendo una salida electoral a la crisis. ¿Y la ve posible, la salida electoral o por lo menos la celebración de las elecciones que deberían realizarse en este 2017, como lo exhortó justamente ayer el diputado Henry Ramos Ayub y como lo pidió el rector Luis Emilio Rondón al directorio, que esas elecciones regionales y locales que se anunciaron en octubre, que se harían en el primer y segundo semestre de este año, se den? Y sobre todo, voy a citarlo textualmente, cuando el vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, ha dicho que en el 2017 ni elecciones, ni renuncia, ni abandono de cargo, solo revolución. Bueno, Diosdado, diputado, no ejerce su oficio, ministro no es, o sea, esa es una opinión personal. En todo caso, nuestra lucha es electoral. Y no por un tema de principios, que también, porque nosotros somos demócratas, sino porque creemos que el mejor antídoto contra esta tiranía es el voto. Y es el tablero donde hemos avanzado, y así que nosotros estamos claros que la agenda tiene que ser luchar para que se convoquen en Venezuela elecciones de todo tipo. Cualquier elección que se convoque, así sean las regionales, se pueden convertir en el revocatorio posible, se pueden convertir en un acto de lucha política que pueda hacernos acumular fuerzas y por supuesto restituir la democracia. Por eso es que el gobierno no quiere convocar ningún tipo de elección, porque sabe que el pueblo le va a pasar factura y convertirá toda consulta popular en un plebiscito contra ya un modelo, contra ya un régimen que, bueno, que el pueblo quiere simplemente que se vaya. Así que nosotros tenemos que seguir luchando para que se convoquen elecciones en Venezuela y aprovechar toda elección para convertirla en un impulso de cambio importante para lograr el objetivo, que es restituir la democracia y rescatar al país. Vamos a dar cabida a la participación de los usuarios de Twitter. @JoséMecánica19 dice: desde que ganaron la asamblea, ¿cuándo dictarán la primera medida para ayudar a Venezuela a salir de la crisis? Bueno, hay muchas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional que no han sido promulgadas por el gobierno nacional, por Nicolás Maduro, no las promulgó, pero hay muchas leyes importantes. Por ejemplo, y quiero citar una, que ni siquiera tiene problemas jurídicos, o sea, ni siquiera pueden alegar que el TCJ la declaró inconstitucional, que es la ley del cestatique para los jubilados y pensionados. Esa ley está aprobada por la Asamblea y es Nicolás Maduro quien le ha negado ese derecho a los adultos mayores. Como nos queda poco tiempo, le voy a leer las 3 intervenciones y tratamos de dar una respuesta global. FRC Abogado dice: ante las violaciones a la Constitución, ¿qué pretende hacer la Asamblea Nacional y por qué no auditaron la elección de magistrados del TSJ? El usuario @CastroErne dice: pregunto, ¿de verdad piensan seguirle el juego y oxigenando al gobierno con la absurda mesa de diálogo? ¿Hasta cuándo? Y por último, Francisco Arias, su usuario es @FrancescoLex, dice: prometieron salir de Maduro en 6 meses. ¿Por qué no activaron desde el principio el abandono de cargo o una constituyente? Bueno, mira, la MUD hoy no está sentada en la mesa de diálogo, eso lo ha dicho Chugo Torrealba claramente. Yo lo quiero ratificar, que nosotros no nos volvemos a sentar en la mesa de diálogo hasta que se cumplan los compromisos asumidos por el gobierno. O sea que esa instancia para nosotros está suspendida en este momento. Lo de los métodos, nosotros propusimos la enmienda, hablo de como causa R, partido, como la causa R desde el año pasado, se intentó el revocatorio, ahora el abandono del cargo, pero más allá de los métodos constitucionales que se usen, ya esto es un tema político. Yo creo que toda la población tiene que asumir el reto histórico de rescatar la democracia, como ha pasado en el pasado. Estamos a punto de conmemorar el 23 de enero, por cierto, fecha que nos va a servir de inspiración. Pero la dirigencia política sigue en el objetivo de intentarlo todo, agotar todos los mecanismos constitucionales para generar un cambio pacífico y electoral en Venezuela. Y la primera pregunta creo que era sobre... Aquí la tenemos. Él dice que qué pretende hacer la Asamblea y que por qué no auditaron la designación de los magistrados. Bueno, ese proceso está todavía en proceso, está abierto. Esos magistrados fueron designados ciertamente de forma irregular, luego de haber terminado el periodo de sesiones de 2015 y luego de que el pueblo había elegido ya a una nueva Asamblea Nacional. Se designó irregularmente a unos magistrados que están siendo
auditados, como dice el oyente, en un proceso que está todavía activo en la Asamblea Nacional. Antes de despedir, el 23 de enero, cuando se anuncian movilizaciones tanto del PSV como de la oposición, ¿habrá sesión de la Asamblea Nacional? Se está discutiendo a lo interno de la bancada de la MUD una sesión especial en un sitio fuera, incluso del hemiciclo, por determinar. No quiero adelantar detalles sobre eso, pero sí, por supuesto, la institución, el Poder Legislativo, va a conmemorar, como es debido, esa fecha histórica para el país. Gracias por visitarnos la mañana de hoy. Gracias a ti, Lirio. Despedimos así Entrevista Venevisión con José Ignacio Guedes. Él es el secretario de la Asamblea Nacional y también secretario general del partido La Causa R.